Bueno, pues vamos a comenzar de una vez y quiero empezar con dos frases que yo creo que nos dan idea de la mesa y en la cual yo creo que aquel que recibe una idea se instruye a sí mismo sin disminuir la educación, como aquel que enciende su vela en la mía recibe luz sin oscurecerme. Las ideas no pueden por naturaleza ser sujetas a propiedad, ¿sí? Y otra idea que me parece muy interesante y que va relacionada con todo esto del Open Access es: si tú tienes una manzana y yo tengo una manzana, intercambiamos las manzanas, entonces tanto tú como yo seguiremos teniendo una manzana. Pero si tú tienes una idea y yo tengo una idea e intercambiamos las ideas, entonces ambos tendremos dos ideas. Con esto yo creo que queda claro todo lo relacionado y por qué es importante el ver al Open Access. El acceso abierto es pues un enorme diálogo entre los investigadores del mundo, diálogo al que esperamos podernos sumar desde nuestros países, desde México y desde los países que nos acompañan, que si bien han sido echados a un lado a lo largo de casi toda la historia, hoy en día pueden aprovechar la forma en que el mundo se está transformando para unirse a la comunidad del conocimiento. Todavía quedan algunas murallas que derribar, no obstante, compartir las ideas y los resultados de las investigaciones de manera completa, libre y gratuita convierte al conocimiento humano en un bien de toda la humanidad, no lo limita a ser propiedad de unos cuantos. Bueno, pues a continuación vamos a empezar ya con el trabajo de los aquí presentes, a los que agradecemos muchísimo su participación y en la cual voy a presentar brevemente a la primera participante de esta mesa, que es la doctora María Olivera Zaldúa, que es profesora del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, España. Aquí nos presentan una serie de documentos que ha presentado, su participación en algunas asignaturas y algunas otras cosas más, que yo creo por el tiempo que tenemos y en que se va a presentar cada uno de los trabajos, voy a presentar brevemente a cada uno de los ponentes para ahorrarnos esto y que podamos pasar a la parte de preguntas, que yo creo que es lo más enriquecedor dentro de un seminario. También nos acompaña junto con, en este trabajo que van a exponer, el doctor Juan Carlos Marcos Recio, en los cuales creo que anteriormente ya lo presentaron y bueno, me salto su presentación. El de la doctora Georgina Araceli Torres Vargas, la cual es investigadora titular del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM y es tutora de la maestría y doctorado en Bibliotecología y Estudios de la Información. Ella a la fecha lleva también aquí con nosotros investigaciones relativas al análisis de la biblioteca digital y temas afines. Posteriormente nos acompaña aquí el doctor Roberto Garduño Vera, el cual es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Es también investigador titular del IBI y sus temas de investigación se orientan principalmente a lo que es el control bibliográfico, la normalización de la información y de la educación a distancia, además de que ha generado muchos documentos, materiales, tanto artículos como libros. Y bueno, pasamos posteriormente a la doctora Rosa María Martínez Ridet,
quien es licenciada en Biblioteconomía por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestra en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional y doctora en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad Complutense de Madrid. Su línea de investigación son fundamentos de la ciencia de la información documental y bueno, también conocen varios de ustedes que ha escrito en revistas especializadas, artículos de divulgación y algunos capítulos de libros y algunos otros documentos. Yo creo que ahorita presentamos a esta primera mesa que nos acompañan y posteriormente hacemos la presentación de los siguientes participantes. Les cedo la palabra, primeramente nos va a dar una breve introducción el doctor Juan Carlos Marcos Recio y después la doctora María Olivera nos va a dar ya de manera más amplia lo relacionado a un estudio de la evolución de la prensa digital en España. Por favor, doctor. Buenos días, muchas gracias, Brenda. El trabajo que les queremos presentar ahora, simplemente les quiero introducir un poco cómo hemos evolucionado. Es un proyecto que iniciamos en la Universidad de Zaragoza, en España. El director principal de ese proyecto pertenece a la Universidad de Zaragoza. Y nosotros nos hemos dedicado, creamos dos grupos de trabajo. Inicialmente estuvimos en el proyecto en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. En España ahora mismo la situación que atraviesan los medios de comunicación es complicada, pero muy complicada. De hecho, para que ustedes se hagan una idea, en los 2 últimos años se han perdido 2000 puestos de trabajo de periodistas. La única opción que nos queda es el medio digital y, sin embargo, nuestra facultad, que es Ciencias de la Información, sigue manteniendo unos altos niveles de alumnos. Entonces, simplemente nosotros nos hemos dedicado desde Ciencias de la Información a hacer el seguimiento documental de los periódicos digitales. Hemos hecho ya 2 estudios, estamos en la última parte del proyecto. Hemos publicado en la revista Ciencias de la Documentación de mi facultad unos avances y estamos también a punto de publicar, probablemente en una revista mexicana también, el cierre de este proyecto. Este proyecto se completa también, aparte de las 3 personas que figuramos ahí, con otros 3 profesores de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Rey Juan Carlos, también de Madrid, y esos profesores se han dedicado más a la parte técnica de los periódicos, al estudio, a las inversiones que se están haciendo, al factor económico en la prensa digital. Nosotros, nuestra parte tiene que ver más con la documentación y cómo se aplican los nuevos conceptos de documentación en el ámbito digital. Hemos hecho una selección de muchos periódicos, ahora los veremos, y todos esos periódicos lo que hemos es trabajado mediante encuestas, cuál era la responsabilidad que tenían los jefes de documentación en el periódico y cuál era el trabajo que se desarrollaba tanto en la selección como en el análisis de cada uno de los documentos que llegaban. Fíjense que la mayoría de los contenidos ya llegan digitales, con lo cual muchas veces el documentalista lo único que está haciendo es apoyos y aportes para que el periodista pueda concretar esa información. Entonces ya le cedo la palabra a María. Somos 3 grupos de trabajo. El nuestro, lo que les queremos mostrar es la parte del ámbito de la documentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por la introducción. Esta ponencia la tenía que realizar el profesor Sánchez Vigil, pero por motivos de salud no ha podido viajar a este seminario y entonces en su nombre quería agradecer también a Libby por dejarnos participar y hablar de, como ha comentado el profesor Marcos Recio, de este proyecto que llevamos ya varios años y que se está concluyendo. ¿Qué es lo que pretendemos con Infoscopus? Se llama así. Lo que pretendemos es evaluar, digamos que normalizar y ver un poco cómo han cambiado los medios de información, sobre todo la prensa digital, ver también las actividades en su impacto en las actividades de investigación, en la enseñanza y sobre todo en los profesionales en el mundo de la información y la documentación. Como ha comentado Juan, nos hemos centrado nosotros, somos 2 grupos, nos hemos centrado sobre lo que es la documentación y luego también lo que es el contenido. ¿Cómo se lleva a cabo este estudio? Bueno, durante varios años hemos realizado una encuesta, que ahora verán un poco las preguntas, en cuántas preguntas han consistido, y nos hemos puesto en contacto con las personas responsables de cada área. En ellas hemos hecho una entrevista personal y hemos intentado que nos rellenaran lógicamente lo que es el cuestionario.
¿Cómo era el cuestionario? Pues eran 48 preguntas repartidas en contenidos, producción, tecnología y documentación. Nuestro grupo, la Complutense, sobre todo nos hemos centrado en documentación y también un poco en contenido. Diarios que, digamos, que hemos tomado. De la gran cantidad de periódicos, vamos a decir así, nos hemos centrado en los que tenían, en los que aparecían en los dos índices de impacto más importantes, que son la OJD, que es la Oficina de Justificación y Difusión, y luego también el Estudio General de Medios. De total de todos los periódicos, hemos seleccionado estos 12. Como ven, son generales, partiendo desde el ABC, El Mundo, El País, que son generales de toda España, pero luego hay, por ejemplo, el Diario de Navarra, que es específico de Navarra, o La Opinión de La Coruña, que solamente en Galicia. Datos que hemos obtenido ya del análisis de todas las encuestas de documentación en esos periódicos. El primero es que de los 12 periódicos, solamente 9 tienen departamento. Los otros 3 no. Esos 3 que no tienen, lógicamente, son los que ven ahí. También hemos visto que tienen departamento y luego también tienen un tesauro, que es lo que se aplica teóricamente en ese departamento. Pero nos llamó mucho la atención que, por ejemplo, el Heraldo de Aragón no tiene un departamento de documentación, pero sin embargo aplica los tesauros. Entonces no sabemos, y preguntamos además quién hacía esa labor, y nos dijeron que tampoco eran documentalistas, eran solamente periodistas, que les dejaron el tesauro y ellos han aprendido a manejarlo. Pero no existe un centro de documentación en ese periódico. Algunos datos más, pues, por ejemplo, referidos a la base de datos, cómo tratan y cómo se diseñan, sobre todo las imágenes o también todo el contenido, pues hemos obtenido que, por ejemplo, solamente 2 tienen un diseño externo, el resto tienen un diseño propio. Estos 2 serían El Mundo, un periódico de ámbito general, y luego La Opinión de La Coruña, que es específico de La Coruña. En cuanto a los accesos externos de los contenidos, destacamos que, por ejemplo, hay 3 que no tienen acceso, que no se pueden acceder de ninguna manera a ellos. 3 son de pago, es decir, que tú accedes a la información siempre pagando, obviamente tienes que ser suscriptor para consultar cualquier tipo de cosa. 4 son de acceso gratis, entre ellos, por ejemplo, El Mundo, el Heraldo de Aragón, La Información de Alicante y Libertad Digital, que es un periódico que se ha creado digitalmente. Y luego hay uno que es mixta, que sería El País, en donde tú puedes acceder a la mayoría de los contenidos, pero a unos, sobre todo que es temas multimedia y de noticias muy específicas, para acceder a ellas tienes que pagar, tienes que ser suscriptor o tienes que pagar una cuota. En cuanto a la conservación y catalogación, decir que todos conservan y catalogan sus fondos, a excepción de la información de Alicante. La información de Alicante, todo lo que van almacenando, digamos que la van perdiendo. También nos llama mucho la atención en ese sentido. Y solamente 2 diarios realizan esta tarea aparte, que sería el ABC, que es de ámbito general, y luego La Opinión de La Coruña. En cuanto al archivo fotográfico y audiovisual, todos tienen un archivo fotográfico. Además, por ejemplo, el ABC es uno de los mayores archivos fotográficos que se conservan en España, en cuanto a temas y medios. Y actualmente ahora está fomentando lo que son los archivos audiovisuales, entre ellos el ABC, el Diario de Navarra, El Mundo, La Información de Alicante. También nos llama la atención porque vemos que, por ejemplo, todos los vídeos, cada vez que nosotros accedemos a una página web de cualquier periódico, vemos que cada vez hay más imágenes, más vídeos, más audio. Entonces, ¿dónde se guardan esas imágenes? Hemos preguntado y dicen que también, que se van perdiendo, que eso no tiene interés. Lo importante es la noticia. También nos choca, son cosas que nos llaman mucho la atención. En cuanto a los programas de gestión y tratamiento de imágenes, vemos que todos los diarios, menos 3, tienen un programa de gestión de imágenes. Solamente 4 tienen un programa propio, que son tanto el ABC, El País, La Voz de Galicia y Levante, y 5 trabajan con programas externos, es decir, que han contratado a personas que han hecho este programa específico para tratar y gestionar cualquier tipo de imagen. En cuanto a la comercialización, podemos decir que más del 50% ¿no? comercializan sus fondos. Es decir, en el momento que cualquier persona, institución, pide una fotografía, pues lógicamente venden esa fotografía que ha salido en la prensa. Y se trata también de una fuente de ingreso, lógicamente, por ese departamento. ¿Por qué? Porque se adquiere, digamos que, algo de dinero para que ese departamento pueda seguir funcionando. Solamente hay 4 que no tienen, que no comercializan, que es El Confidencial, que también es un periódico digital, creado digitalmente,
La Información de Alicante, La Opinión de La Coruña y luego Libertad Digital, que comentaba anteriormente, es un periódico también que se ha creado recientemente solamente digital. Y como conclusiones finales, decir que en la primera década del siglo XXI se ha producido un cambio radical en las tecnologías de la información y en consecuencia en los modelos de información y su gestión. Se ha tomado conciencia de la necesidad de conservar los documentos en archivos y departamentos. Lógicamente, cada vez hay más información y tiene que haber un departamento que conserve este tipo de información. Se valora la gestión de información como una de las tareas fundamentales y se considera que la inversión en documentación es rentable a medio y largo plazo o a largo o muy largo plazo. Se constata también que frente a la idea general el aumento de recursos humanos en este sector, y luego también nos llama mucho la atención que el departamento de documentación, la mayoría no son documentalistas, son o periodistas o personas que han aprendido el oficio de documentalistas. Entonces también queremos con este estudio reivindicar la labor de documentalistas, que pensamos que es fundamental y además es nuestra carrera. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María, y le damos la palabra a la doctora Georgina Araceli Torres Vargas con el título de su trabajo, Las tendencias en la publicación digital para un acceso abierto. Bueno, lo que yo voy a mostrar es solamente un bosquejo de lo que en relación con el acceso abierto se muestra en la publicación digital, pero sobre todo en el libro electrónico. Ya todos sabemos muy bien que desde finales de los 80s y toda la década de 1990 empezaron a observarse los cambios en los procesos de edición a partir del uso de tecnologías que por entonces se llamaban nuevas. Tenemos una etapa en donde no se ven muchos cambios, pese a los augurios que se daban desde estas épocas, y podríamos decir que hay una especie de letargo en cuanto a los nuevos avances que se dan en materia de libros electrónicos. Ya muy recientemente aparecen los dispositivos dedicados a la lectura de libros electrónicos y podríamos decir que repunta de nuevo esta cuestión del libro digital. Ahora bien, en el contexto del libro puesto al acceso abierto, se ve un comportamiento diferente al que se da en las revistas. De hecho, en el mundo de las revistas digitales hay diferentes propuestas ya muy concretas, hay proyectos dedicados al acceso abierto, pero ¿qué pasa en el libro, con el libro digital? Bueno, pues un factor que se está viendo en este momento es el de la autopublicación, en donde el autor realiza el contenido, lo distribuye en el texto de manera que se parezca a esa monografía impresa, lo ilustra, le da todo el acabado de edición y lo saca a la luz de manera directa en la red. Este, sin embargo, es un ejemplo de publicación híbrida, en tanto que además de la publicación en red, se están dando ejemplares impresos. Esto es por obvias razones, por cuestiones de derechos de autor también es un tipo de protección, pero además en el ámbito académico porque se valora todavía más el impreso que el electrónico. Valoración en cuanto a los medios que evalúan la producción académica dentro de cada institución, dentro de cada región. Las instituciones que evalúan la producción académica valoran el impreso y no el medio digital. Un ejemplo en nuestro caso es CONACYT, que todavía está muy reacio a tomar en cuenta los medios digitales. ¿Cuáles son las desventajas para el autor? El autor debe aprender cómo editar de acuerdo con las reglas del medio que elige. Es decir, si yo decido autopublicar con cierta editorial, tengo que saber las reglas del juego, cómo debo de editar. Incluso hay muchos manuales que se dan en red para que el autor comience a manejar su autoedición. También que el mismo autor debe distribuir o bien pagará una librería en línea para que lo haga. Esto también es una de las grandes desventajas.
Sin embargo, también tiene ventajas. La publicación inmediata, que lo estamos viendo en muchas instituciones académicas. La publicación tarda mucho en salir cuando es un impreso, incluso cuando es un medio electrónico. Todavía se reduce un poco el tiempo de publicación, sin embargo, hemos visto que no es tanto. Si distribuye la empresa en que se edita, se prometen regalías de hasta un 80%. Claro, estas son promesas, ¿no? Pero no es exactamente lo que puede suceder. Este es un ejemplo de autopublicación, es un sitio que les pongo como un ejemplo. En este sitio se dan algunas ventajas, algunos beneficios que ellos publicitan. Entre otros, señalan que se puede negociar con una editorial más grande su publicación si se tiene éxito en ventas. Es decir, ellos prometen que dan publicidad al libro, y una vez que se ha vuelto con mucho éxito este libro, si tiene mucho éxito, se puede negociar con una librería mayor. Otro beneficio es que se pueden obtener distribución a través de Amazon. En el caso de este sitio es el que menciona esta ventaja. Otro es Direct Publishing de Amazon, que también está haciendo gran promoción al respecto. Ellos dicen que es un servicio gratuito, esto tendría que tomarse con mucho cuidado, de autopublicación, ya que Amazon se quedaría con un 30% de la venta. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con el libro académico? Que la autopublicación no se está dando. Donde se lleva más a cabo este tipo de edición digital es con otros géneros de obras. Por ejemplo, este es el caso más sonado porque Stephen King fue uno de los primeros autores reconocidos que publicó de esta manera. Incluso tuvo una venta muy elevada de este título que ven, con 400,000 ejemplares en menos de 24 horas. Sin embargo, también hay sitios en donde la autopublicación, perdón por el error, se publica con licencia Creative Commons. Este es un ejemplo. El segundo factor que se nota en el acceso al libro digital es el editor como proveedor de contenidos digitales. ¿A qué me refiero? A que las grandes librerías como Amazon son intermediarios entre los autores y el proceso de edición. Esto se hace a través de sus propios dispositivos de lectura. En el caso que están viendo, Amazon con su dispositivo, Barnes & Noble con el mismo caso de un dispositivo que ellos están ofreciendo para la lectura de sus contenidos. Y en el caso de México tenemos el ejemplo de Gandhi y el ejemplo del Fondo de Cultura Económica, ambos con el mismo lector de libros, papir. Si bien a la fecha ninguna de las dos librerías mexicanas reporta gran índice de ventas, tienen la seguridad, la certeza de que si cuentan con más contenidos podrán lograr este alto índice. Otro factor es el de la publicación en la nube. La computación en la nube se define como la red de almacenamiento masivo de servidores que existe en algún sitio de internet. Entre el modelo de publicación basado en la nube, se permite almacenar contenidos digitales y proporcionar a los usuarios servicios de localización, selección y acceso a los libros. Se ofrecen libros electrónicos desde cualquier lugar, en cualquier dispositivo. Esta es una de las grandes ventajas de la publicación en la nube, y allí les doy un ejemplo de uno de los sitios en donde se puede publicar en este medio. Con respecto a esta propuesta de publicación en la nube, se observa también a la tecnología móvil y a la tecnología semántica como herramientas para la venta de contenido de la próxima generación. Sin embargo, debe de haber alguna limitante porque el editor comercial no está dispuesto a tener pérdidas. En este sentido, el control de acceso a contenidos llamado DRM por sus siglas en inglés, que es la gestión digital de contenidos,
Se refiere a las tecnologías de control de acceso utilizadas por los propietarios de los derechos de las obras digitales para restringir su uso. Se restringen tanto los libros que no pueden prestarse libremente, revenderlos, leerlos sin ser rastreados o moverlos a un nuevo dispositivo sin tener que volver a comprarlos. Esto en este momento se está modificando ya, el de no usar en varios dispositivos el mismo contenido. La distribución de contenidos puede realizarse fuera de línea o en línea. La segunda se hace mediante el empaquetado de contenido en medios portátiles y la entrega de contenidos en línea se puede realizar a través de servicios en la nube. Aquí cabe la reflexión de algunas cuestiones. Cada una de estas alternativas para la publicación y distribución de obras digitales muestra controles para el acceso abierto, sobre todo en el ámbito de editores comerciales. El acceso abierto se ve más viable en el caso de editoriales académicas porque ofrece opciones de distribución inmediata y sobre todo de visibilidad de los autores de los contenidos. También reduce costos, esto es también un poco relativo, lo cual no quiere decir que la publicación se realice en forma gratuita. En este sentido, el editor académico se encuentra de nuevo ante la disyuntiva de cómo recuperar gastos. Hay muchas interrogantes por responder, yo en este momento solo pongo ante ustedes los elementos que se están viendo en este momento en cuanto a publicación digital y sobre todo en el caso de los libros. Muchas gracias. Gracias, doctora Torres. Le damos la palabra al doctor Roberto Garduño Vera con el título de su ponencia, Acceso abierto a objetos de aprendizaje. Muy buenas tardes a todos y a todas. Me voy a permitir compartir con ustedes algunos rasgos muy generales de una investigación mayor que se está realizando y que en teoría la publicación, no la publicación, más bien el borrador de este documento se terminará a finales de este mes, que es sobre objetos de aprendizaje. Bien, el hablar de objetos de aprendizaje necesariamente nos vincula hacia lo tecnológico. Es decir, nos encontramos sin duda en una cultura tecnológica y esta generalmente se caracteriza por la globalización, la sociedad de la información, la del conocimiento, el desarrollo científico, los constantes avances tecnológicos y la internacionalización de la educación superior. Estas tecnologías han posibilitado la generación de proyectos muy importantes de acceso abierto. En los inicios del siglo XXI, tales tecnologías fracturan fronteras, se desbordan contextos institucionales y culturales y se evidencian cambios en las formas de sustentar y comunicar el aprendizaje. Sin duda, esto naturalmente ha incidido de manera muy contundente en las sociedades y en este caso me estoy refiriendo particularmente en la educación. Los propósitos del acceso abierto a recursos educativos tiene una serie de aspectos a considerar. Estos promueven el uso de contenido en la educación para incidir en sociedades, se supone, más democráticas. Su objetivo es fundamentalmente el uso gratuito por las sociedades a través de tecnologías con propósitos fundamentalmente educativos y de investigación. El contenido de los recursos educativos abiertos se insiste en que sean de alta calidad. Todo ello propicia grupos inter y multidisciplinarios. En ese sentido, el fenómeno objetos de aprendizaje, acceso abierto,
repositorios, metadatos, etc., está siendo muy cuidado por la UNESCO, y a través de la OSD han enfatizado preguntas como las siguientes relacionadas con el acceso abierto. ¿Es sustentable el costo-beneficio? ¿Cuáles son los aspectos de propiedad intelectual que hay que considerar y que de facto se están dando álgidos debates en torno a ello? ¿Y cuáles son los incentivos y las barreras que tienen las universidades y su personal para desarrollar y llevar sus contenidos a través de recursos de esta naturaleza? Algunos indicadores muy significativos y que tiene presente la UNESCO son estos. Son 5 indicadores principales. Naturalmente, por falta de tiempo, solo haré lectura a los 5 principales. Estos tienen derivados de suma importancia que, repito, se desarrollan en el borrador del libro que se está terminando. Políticas institucionales, aspecto académico-culturales, institución, empresa, negocio, tecnologías y aspectos legales. Las condiciones que propician el desarrollo de objetos de aprendizaje se vinculan con cambios en los modelos educativos. Eso ha sido muy trabajado, pero no agotado. La orientación al currículum flexible, la internacionalización de programas educativos, la cooperación global, mayor aceptación de las tecnologías, la convergencia tecnológica con modelos educativos y los grupos interdisciplinarios cobran una importancia sobresaliente. Esto prácticamente le está dando un gran apoyo, nuevamente hago referencia a la UNESCO, aunque también la IFLA está apoyando a estos grupos de trabajo. Algunas características principales de los objetos de aprendizaje son la reusabilidad, generadores de versiones, articulados en su interior por tecnologías hipertextuales. Su elaboración está basada en teorías pedagógicas, algunas novedosas, orientados a competencias, ya no tanto, prácticamente se están desprendiendo de las competencias para irse a modelos de mucha reflexión, presentación en una amplia gama de formatos multimedia, y esto es fundamental, el uso de estándares educativos justamente para tener acceso a estos objetos de aprendizaje en el campo global. ¿Qué persiguen estos estándares educativos? La durabilidad del objeto de aprendizaje, la interoperabilidad del mismo, su accesibilidad, y todos estos 3 indicadores, naturalmente, para asegurar la reutilización del propio objeto de aprendizaje. El acceso de objeto de aprendizaje se está trabajando muchísimo a través de metadatos, ya sea en repositorios, en bibliotecas digitales, etc. Y se vinculan los proyectos actuales que estoy analizando en 3 grandes vertientes. Metadatos para recursos educativos que utilizan los estándares LOM, Learning Object Metadata, metadatos para recursos de red que están utilizando mucho el Dublin Core, y los metadatos bibliográficos que son mucho más estructurados con MARC 21. Como reflexiones finales quisiera hacer las siguientes. El ciberespacio representa el escenario de comunicación interactivo y comunitario, propicia la generación de propuestas educativas complejas en las que la construcción de conocimiento y el acceso a objetos de aprendizaje de calidad se perfilan como nuevos desafíos. Las diversas iniciativas relacionadas con el desarrollo y uso de objetos de aprendizaje han fomentado el valor de la cooperación en el marco internacional. Con ello se revalora a las instituciones y a los sujetos del acto educativo. La generación
de estos objetos orientados a la enseñanza de la bibliotecología requieren incidir en aprendizaje innovador sustentado en pedagogías y en la preparación de desarrolladores de contenido, que hasta este momento no tenemos muchos. La educación bibliotecológica del siglo XXI requiere de objetos de aprendizaje de alta calidad, utilizar apropiadamente las tecnologías de vanguardia, innovar los aprendizajes atendiendo a las dimensiones de reflexión, investigación y colaboración académica multidisciplinaria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, muy interesante. Y damos la palabra a la doctora Rosa María Martínez Rieder, quien nos va a platicar sobre el acceso abierto desde las perspectivas ideológica y científica. Por favor, doctora. Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Agradezco mucho la invitación del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de Información para participar en este evento. Ustedes, los que me conocen ya desde antes, que luego me tardo un poquito, entonces voy a tratar de ser muy breve y de pasar únicamente las diapositivas. Ya en el texto completo pues tendrán oportunidad de leer si les interesa este tema, ¿verdad? Bueno, nosotros definimos, la ponencia está dividida en tres partes. Primero son algunos fundamentos teóricos, después vamos a revisar el Open Access o el acceso abierto desde la perspectiva científica y posteriormente desde la perspectiva ideológica. Entonces, el acceso abierto se define como la vía de publicación que posibilita la disponibilidad gratuita en Internet para descargar, copiar, distribuir o imprimir contenidos con la posibilidad de utilizarlos con cualquier propósito legal sin barreras financieras, legales o técnicas. Sin embargo, también el acceso abierto busca rescatar el origen histórico y el valor del conocimiento como un bien público que debe beneficiar a la sociedad y permitir un desarrollo equitativo. El acceso abierto... Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Bien, el acceso abierto también tiene una filosofía, es decir, promueve que el acceso se dé en línea, que haya un libre acceso, que se proporcionen los textos completos, que eso permanezca en la red y además que nosotros encontremos información, ideas y además literatura científica y de investigación. Las características a grandes rasgos del acceso abierto pues se refieren a que forman parte de la sociedad de la información, que se requieren recursos tecnológicos, infraestructura, equipo, conectividad, recurso humano especializado, etcétera. El uso de licencias, bueno, que también las hay libres, alfabetización digital, confiabilidad de la información, a través de qué, pues de publicaciones que contengan un número mínimo de estándares. La apertura, ¿verdad?, en la red a todo tipo de información, pero definitivamente, y empezamos aquí con el primer punto ideológico, el acceso abierto se da en sistemas políticos democráticos, es decir, donde la base es la igualdad de acceso a la información. Bien. El acceso abierto también tiene varias dimensiones. Tenemos la dimensión científica, porque se comparten los resultados del conocimiento, de la información, de la investigación. Tenemos una parte metodológica, porque el acceso abierto pues implica también un proceso. Una parte tecnológica, que son la generación de esas herramientas que nos permiten acceder a las redes. Una parte económica, pues porque se requieren esos recursos financieros. Una parte ideológica, porque los grupos hegemónicos, los gobiernos, los partidos políticos, a través de la aprobación de la legislación, pueden facilitar el acceso o
pueden restringir el acceso, como vamos a ver más adelante, a cierto tipo de información o a ciertos colectivos humanos. Tiene una parte política, les comentaba también, porque dentro de los congresos, de las cámaras, se legisla la información y la comunicación, y bueno, una parte cultural. Ya Manuel Castells planteaba que la cultura interviene en el desarrollo del Internet, así como en la producción y en las formas de las tecnologías. Tiene una parte ética muy importante, que creo que ya ha sido pues ampliamente abordada en otros foros, una dimensión disciplinar, porque se refiere al impacto y visibilidad en la producción de los diferentes saberes que van a estar contenidos en la red. Incluso Manuel Castells divide, es que como ya voy muy rápido por el tiempo, tenemos 4 culturas con relación a la dimensión del Internet. Nos dice que es la cultura universitaria, es decir, la de investigación, la cultura del hacker para innovar y crear, formas culturales alternativas, es decir, donde la gente encuentra en el Internet otras formas alternativas de comunicación, y la empresarial, donde se toman riesgos y se refiere también a esa capacidad que tienen para innovar. Bueno, las modalidades del acceso abierto: tenemos primero la ruta dorada, donde no se paga por los contenidos y hay repositorios institucionales o temáticos. O tenemos también la ruta verde, donde se depositan copias de los artículos, puede ser preprint o postprint, si es antes o después. Las ventajas del acceso abierto, bueno, pues sabemos que son visibilidad, ahorro de recursos institucionales respecto a la producción de los impresos, por ejemplo, que tenemos la información en el tiempo real, también una información hipertextual y con varias ligas a donde podemos nosotros acceder a una gran variedad y una gran diversidad de información. Las desventajas, bueno, pues son las brechas sociales y tecnológicas. Hay información, por ejemplo, de repositorios antiguos, por ejemplo en Google, que no se puede copiar y no se puede imprimir, y eso pues sí, pues a veces dificulta el trabajo de investigación, porque para agilizar, pues cuando uno copia, pega, le pone las comillas y la cita, pues es más fácil que estar copiando todo lo demás. También la falta de ética en el uso de la información, el plagio, el no citar, etcétera, y esas restricciones y censura en el acceso a la información. Desde la parte de la ciencia, ¿verdad?, nosotros sabemos que las publicaciones científicas nos presentan un conocimiento validado ya, es decir, ya producto del método científico, que tiene unas características y tiene también usos sociales. Como producto de esa ciencia, pues tenemos nosotros la revista impresa y tenemos también la revista digital. Y no debemos olvidar que, bueno, tanto en una como en otra va a haber elementos comunes, por ejemplo el ISSN, y que también la revista impresa tiene valores importantes, así como la revista digital. Bien, el acceso abierto en las publicaciones científicas nos brinda impacto y visibilidad, reconocimiento también a través de los resultados de la investigación, confiabilidad, porque se van a utilizar esos parámetros de calidad en la producción científica, pero además promueve el trabajo colegiado, la creación de redes también de trabajo académico, y encontramos información también, bueno, muy antigua, pero para las investigaciones de punta de ahora, pues información actual. También pues tiene bastante funcionalidad, se basa en normas de calidad, y también en el acceso abierto a través de las publicaciones científicas, las bibliotecas indizan las revistas científicas en esos repertorios y bases de datos internacionales, donde el conocimiento y aplicación de normas de descripción y citación internacionales
el control y preservación de la literatura gris producida por las instituciones, su difusión y acceso, bueno, entre otras ventajas. Y el Encuentro Iberoamericano de Editores Científicos se reunió en el 2005, se vuelve a reunir en el 2010 y bueno, llegan a los siguientes avances. Uno es que pues ellos determinan a través de la investigación que hay más consolidación en algunos portales multidisciplinarios, por ejemplo la revista Cielo, Latindex y Redalix. El surgimiento de programas nacionales con plataformas colaborativas para la publicación y difusión de revistas de cada país, el crecimiento de las colecciones de revistas en los portales temáticos, también la generación de los repositorios institucionales, también un gran uso del software libre de tecnologías abiertas. Bien, ahora, ¿qué tiene que ver el acceso abierto con el entorno político e ideológico? Pues mucho. ¿Por qué? Porque dentro de la política hay sistemas de ideas que son variables, por ejemplo, las que tienen los partidos políticos dentro de los países, y porque los gobiernos, como les mencionaba, y los políticos van a crear marcos legales en torno a la información y a la comunicación que pueden afectar de una manera positiva o pueden afectar de una manera negativa a la sociedad. Tenemos como ejemplo el Internet, que Manuel Castells refiere se creó como una arquitectura abierta y de difícil control, con una comunicación horizontal, global, libre y no controlable. Bueno, eso era lo que él pensaba, ¿no?, que deberían ser el Internet. Y también Manuel Castells nos refiere que hacemos siempre un uso instrumental del Internet, pero nunca hacemos un análisis ideológico y tampoco conceptual, y cómo en estas ideologías políticas, ¿verdad?, tiene mucho que ver las redes sociales. Entonces no hay que visualizarlo únicamente como una herramienta. Ahora, ¿por qué la perspectiva ideológica? Bueno, pues porque la ciencia y la tecnología también han servido a las ideologías políticas y a los grupos de poder, y son innumerables ya los ejemplos que tenemos nosotros en la historia, debido a que esos grupos controlan o restringen esa información. Y respecto a las ideologías, pues la misma Chantal Mouffe nos dice que el problema, por ejemplo, no son los ideales de la democracia, sino que sus principios políticos están muy lejos de ser implementados incluso en aquellas sociedades donde se dice sostenerlos. Bueno, respecto a las redes sociales, al uso del acceso abierto, etcétera, bueno, sabemos que hay represión, que hay restricción y que hay vigilancia. Y bueno, nosotros podemos acceder a la red y ver, por ejemplo, cómo se controla la cuestión del Internet en China y en los países árabes. Tenemos por otro lado la ley SOPA, la ley PIPA, donde imponen a los proveedores de Internet ejercer de vigilantes para detectar las páginas que comparten contenido ilegal, y les otorga inmunidad a los proveedores de Internet si bloquean portales de usuarios que no hayan cometido delito. Esto de la ley SOPA-PIPA fue tomado del Internet, y bueno, en el escrito en la ponencia están las citas bibliográficas. Asimismo, el gobierno se dice podrá cerrar páginas alojadas en Estados Unidos que permitan las descargas de contenido protegido por derechos de autor, violando por tanto la propiedad intelectual, aunque sus dueños residan en el extranjero. También el Departamento de Justicia podrá cerrar las páginas web sin orden judicial, así como impedir que cobren beneficios de anunciantes, bloquear dominios de Internet y hacer que buscadores como Google eliminen esas páginas de los resultados de la búsqueda. Bueno, luego, como esa ley no ha tenido efecto, tenemos también la ley CIPSA, que supuestamente nace como parte de la protección para evitar la piratería. No se han aprobado tampoco, pero bueno, es un proyecto, el HR 3523, en donde pues ya la seguridad nacional puede intervenir en nuestros correos
y ellos aduciendo que están evitando la piratería. Y en México también hubo una iniciativa presentada por el senador Federico Dorin con relación a los derechos de autor en el PAN, y bueno, esta ley tampoco no ha tenido repercusiones. Bien, entonces bueno, hay mucho que decir, es nada más una partecita. El concepto de acceso abierto, entonces, como conclusión final, se desprende de una de las características de la posmodernidad, es decir, del uso de las TICs, que ya no son un medio ni tampoco son un fin, ya son parte de la vida cotidiana para quien tiene acceso a ellas. Entonces, tanto en la parte científica como ideológica se deben establecer políticas de información claras en las que se analice con profundidad a los actores, instituciones sociales, recursos económicos, humanos, aparatos legislativos y normativos para equilibrar las asimetrías sociales y promover la ética en el uso de la información. Asimismo, realizar un análisis del contexto para ver cómo se pueden resolver esos problemas de censura, derecho de autor, derecho de propiedad intelectual y derecho patrimonial, para acceder al conocimiento global como un proyecto estratégico, fijando metas a corto, mediano y largo plazo. Y muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, como se ha dicho en esta primera parte de la mesa, podemos observar cómo se ha transformado el mundo de la información pues de una manera extraordinaria. Extraordinaria porque nadie hubiera pensado que en 5 minutos fuera posible acceder a toda una gama de conocimientos, pero a la vez nos hace analizar nuevos objetos de aprendizaje, como las imágenes o los objetos de aprendizaje, o también como resultados de algunas investigaciones científicas y académicas. También pudimos ver algunos entornos, además de todas las dimensiones y algunos tipos de colecciones como la prensa o como los libros digitales, y cómo todo ello nos ofrece la oportunidad de construir una representación global e interactiva del conocimiento humano. El Open Access permite crear un intercambio de ideas y, como diría Engels, se encienden unas con otras como las chispas eléctricas. Y bueno, pasamos, yo creo que antes de cambiar de mesa, damos 5 minutos únicamente para que no movamos a los participantes y luego se regresen y esto, ¿no? 5 minutos para preguntas y posteriormente invitamos a los siguientes participantes. Si alguien tuviera algún comentario, por favor. Gracias. Para la doctora Olivera Saldún, en su presentación, en las conclusiones, se menciona que no hay documentalistas en ese sector del periodismo y que tiene que reivindicarse la profesión en ese sector. ¿Cuáles son las causas que usted considera de que no existan documentalistas? Puede ser del desconocimiento del medio por parte del documentalista o al revés. El medio no conoce la labor del documentalista. Una de las cuestiones es esa, y otra es que nuestra profesión, de los documentalistas, digamos que los periodistas e historiadores se ocupan de nuestro trabajo, es decir, nos van quitando trabajo. Entonces ese es otro de los motivos. Entonces dice, ¿para qué existe un documentalista si el periodista puede buscar las cosas, puede buscar las imágenes, puede guardarlas donde sea? Entonces no entienden por qué tiene que haber una persona encargada de hacer ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué lo hace el periodista? Llega, hace la noticia, busca la información que necesita, la redacta y ya está. Entonces se pregunta, ¿para qué necesita otra persona que hay que pagar un sueldo, lógicamente, para qué le hace falta? Entonces por eso, en ese sentido, también los medios, digamos que los primeros que van echando de los medios, como ha comentado Juan, son los documentalistas y al departamento de documentación. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario o participación antes de pasar con los siguientes ponentes? Por favor, el doctor Yepes. Está acá. No, sí, simplemente
comentando lo que dice mi compañera, quizá habría que recordar que en las facultades de comunicación hay una asignatura de documentación que naturalmente es insuficiente para todo lo que queremos, pero claro, es que los alumnos de periodismo salen con algunas nociones de documentación y sobre todo, como dicen los directores de los medios, sí tienen una visión de la actualidad que quizá nosotros en las escuelas de biblioteconomía no les damos. Eso es lo que dicen los directores de algunos medios. No es que yo defienda esa tesis, nada más, gracias. ¿Nadie más? Bueno, pues les damos un fuerte aplauso y les damos constancia a Juan Carlos Márquez Recio, por favor, a la doctora María Olivera, también un aplauso, a la doctora Georgina Araceli Torres, un aplauso, al doctor Roberto Garduño Vera, también un aplauso. Por favor, invito a los siguientes participantes. Rosa María Rider, por favor, doctora Rosa María Martínez Rider, doble aplauso. Pasamos, por favor, a los siguientes participantes. En esta mesa va a haber un cambio en el cual, bueno, un agregado cultural muy bueno, que iba a estar en la mesa anterior la doctora Guadalupe Ramos Patiño, la cual también en la cual va a estar con nosotros. Bueno, damos pie a la siguiente mesa, la cual está integrada primeramente por el doctor Fernando Ramos Simón y la doctora Rosario Arquero Áviles, los cuales nos van a presentar la política va a ser el título de reutilización de la información del sector público, diseño de un sistema de información pública ambiental. Por favor, doctor. Muchas gracias. Yo debo disculpar, pero había, como les comentaba al principio, había elegido ir de lo general a lo particular. Y ahora lo que pretendo es presentar un caso práctico realizado por una estudiante que terminó el máster el 10 de septiembre, que se llama Marta Eras. Además, ella la particularidad que tiene es que es ingeniero de montes y además es bibliotecaria de la Comunidad de Madrid y es estudiante de doctorado, con lo cual lo que le animamos la profesora Rosa Arquero y yo mismo a que hiciera una presentación y un artículo para el seminario, por cuanto podía tener interés para los estudiantes de aquí y también una visión de cómo se utilizan los datos en el entorno de la reutilización. También quería decir que se trata de un trabajo que ya está depositado en los EPRIN de la Universidad Complutense, con lo cual lo pueden consultar a texto completo desde este momento. Lo digo ya le digo que en realidad estoy pensando, cuando hago la presentación, en los estudiantes, en las posibilidades que les ofrece de abrir nichos de mercado. El concepto de información es muy amplio, como se viene comentando, y creo que es importante que ellos empiecen a ver que hay muchos campos de la economía y de la actividad económica y de la actividad social en la que el manejo de la información y de los datos es esencial. Ya no es en la biblioteca donde reside el trabajo esencial. Algunos de nosotros ya no hemos trabajado en bibliotecas y sin embargo pues consideramos que somos documentalistas, especialistas en información o como quiera que se llame esta actividad. Entonces lo que les presento realmente, y lo voy a hacer de una forma breve, es este estudio de caso que trata de una aplicación, una recopilación de la información para asistir en el caso en un plan de protección de incendios forestales.
debido a esa formación de la doctoranda, pues nos parecía que era un tema muy adecuado para que ella combinara su conocimiento sobre el que había adquirido en el máster de información y a su vez pusiera en práctica su amplio conocimiento también de los conceptos técnicos. ¿Por qué elegimos el sector del medio ambiente? Por esa razón. ¿Y por qué le animamos a que lo presentara? Por otra razón especial, porque el medio ambiente es potencialmente uno de los sectores en los que más se puede reutilizar la información. En un reciente estudio que se publicó en Navidad, patrocinado por la Unión Europea, se ponía de relieve que aproximadamente el 80 o el 90% de la información que se maneja es información medioambiental y espacial. Y también se ponía de relieve que si se aprovechasen bien la recopilación, el tratamiento de la información, el coste que tiene la recogida de datos podría reducirse entre un 20 y un 40%. Por tanto, estoy hablando de una aplicación muy práctica de la información al proceso productivo, proceso social. Tengan en cuenta que también el ámbito del medio ambiente es uno de los sectores o ámbitos con más protección desde el punto de vista legal a nivel internacional, y precisamente en este trabajo se tienen en cuenta dos desarrollos legislativos, uno que procede sobre el acceso a la información, que procede de la aprobación del convenio de Aarhus y de la asunción y de la firma por parte tanto de la Unión Europea como de los estados miembros de la Unión, en la que se obligan a suministrar un conjunto de paquetes de información. Y además a todos los ciudadanos que lo soliciten, por el mero hecho de solicitarlos, y además se les da una protección jurídica para el caso de que no sean atendidas su petición. Además, este sistema está regulado por la asociación, por el organismo especializado de las Naciones Unidas para Europa, que anualmente controla los informes de cada Estado que han de depositar un contenido informativo para ver cómo cumplen esa legislación. Por otro lado, y junto a esta actividad, que esa de la Convenio de Aarhus procede del Convenio de Río, de la Convención de Río del año 1992, es un proceso que se ha ido desarrollando paulatina pero eficazmente, y además hay otro ámbito también del medioambiental que es fundamental en el desarrollo, que es la Directiva 2007, que ustedes a lo mejor conocen como ISPIRE o ISPIRE, que se trata de crear una infraestructura de datos espaciales. Estoy hablando de datos y de información. El concepto en España es Infraestructura de Datos Espaciales de España, y el portal que pueden consultar es IDE, con lo cual todos los estados europeos se obligan a crear un sistema interoperable de información sobre aspectos medioambientales. Un tema enormemente complejo, pero muy bien controlado. Eso hace que, a pesar de que en España no tenemos una ley de acceso a la información, como les decía antes, por virtud de las obligaciones que nos impone la Unión Europea, tenemos una buena cobertura en el ámbito de la información espacial. Y de hecho, si ustedes piden cualquier información, pues sobre estos temas a los organismos que se encargan del suministro de información ambiental, probablemente reciban la información en el plazo de 24 o 48 horas. Siempre que no sea muy compleja, pero tengo que decirlo porque mi experiencia, y estoy trabajando especialmente en ese tema por las razones que les estoy explicando, y esa razón. Bien, y sin más les explico ya muy brevemente el planteamiento de cómo está el trabajo, cómo van ustedes a verlo. Se trata de gestionar un caso aplicado a la gestión de la información en un caso de incendios forestales. Es un extracto del trabajo presentado por ella y dirigido por los profesores que les he comentado. Aquí se justifica lo que les he venido comentando en cuanto a la trascendencia de las iniciativas sobre las reutilizaciones que ha venido siendo impulsada en la Unión Europea. Ayer precisamente manejábamos este documento del Libro Verde en nuestro grupo de trabajo, y la trascendencia que tiene la información pública y el importante componente económico y la gran cantidad de normativa, tanto nacional e internacional, que obliga a que toda esa información esté disponible. Van a ver, y ya les anticipo un poco las conclusiones, que la información está, pero está muy mal organizada, y creo, por eso les invito a los alumnos a que se dediquen a estos temas, que profundicen en el manejo de la información, porque ahí hay un campo importante y será obligatorio que esos datos estén a disposición de todo el mundo, porque el objetivo es esencial, cuidar la capa vital. Es un tema transversal. En cuanto a los tipos de
de analizar la información pública, se trataba de ver la calidad, la homogeneidad, la dispersión que hay, la estructura, los formatos. Hay mucha información que muchas personas creen que porque dan una información en PDF ya no se va a tocar y así está la información invariable, pero eso no sirve para nada, porque si quieres comparar los datos de una provincia con otra tienes que extraer los datos de PDF y ponerlos en una hoja de cálculo en una base de datos donde sea fácilmente operable. Aquí tienen esa legislación que les estaba comentando, la directiva, la ley de reutilización y la conexión que tiene con la ley de reutilización estas dos leyes. Primero, ya les digo, la transposición del convenio de Aarhus y de la directiva europea que se aprueba simultáneamente, y luego la aplicación de la directiva ISPIRE a España, que se ha hecho en el 2010, y hay un proceso también transitorio hasta el año 2014 para ir incorporando todos estos datos que les estoy comentando. Perdón. Lo que la estudiante hizo fue hacer una recopilación de datos y luego hacer un mapa geoposicionado. Lo hizo de una forma muy sencilla porque se trataba de demostrar el potencial y no de desarrollar el caso completamente, y proponer un modelo de reutilización de la información que fuera de fácil aplicación y fuera fácilmente intercambiable. Lo planteó sobre la provincia de Burgos, lo que hizo fue un repertorio de un conjunto, una recopilación de datos sobre la provincia y luego una metodología para que, llevado a la práctica, cualquier provincia pudiera aprovecharse de la estructura de esos datos y prevenir sobre los incendios, como van a ver ahora muy sumariamente. En cuanto a la recopilación, se incorporaron información primaria, principalmente datos, y luego información secundaria, principalmente informes, estudios, extractos, además de más compleja utilización. En cuanto a la tipología del usuario que tomó como referencia, fue un técnico de incendios forestales que, además de recopilar información y manejar información, generaba a su vez información para sus futuros procesos. En cuanto al esquema que se siguió, siguió el mismo esquema que hemos tratado en el libro de base de datos que les he comentado antes. El tipo de información que manejó es el de datos meteorológicos, datos estadísticos y datos cartográficos, como es lógico. Los formatos de presentación que analizó fueron tanto los que se utilizan para la información geográfica como información no estructurada y la información en base de datos. También se definió unos criterios en cuanto a alta y media calidad. Aquí está el mapa. El mapa es el resultado de ese geoposicionamiento. Está hecho de una forma muy grosera, pero lo que implica, lo que se trataba de demostrar era el potencial que ofrecía la presentación de la información, en donde de una forma graduada se permitía presentar en una escala de 1 a 10 cuál era el grado de riesgo que se planteaba un incendio forestal en las distintas zonas de la provincia. Como ven, el rojo es más alto y va graduándose hasta los que tienen menor incidencia, pero todo con el manejo de datos geográficos y estadísticos y meteorológicos. Como les estoy comentando, aquí tienen otra de las transparencias. Aquí el esquema y el ciclo de reutilización, no lo quiero ya entretener, pero aquí ven lo que se está manejando son datos tanto estadísticos como del entorno físico, y lo que se hace es manejar esos datos, ponerlos a disposición de la infraestructura y del esquema de protección de incendios y aplicarlo, todos esos criterios, al ámbito de la reutilización. Ya les digo que los datos que se manejaban eran de esos tres tipos. Estaba la información, como está ya señalando, y antes de llegar a las conclusiones, la información está muy dispersa, no está bien organizada, pero todo eso, ya digo, va a tender a corregirse por obligación legal, puesto que así lo marca la directiva, la aplicación de la directiva ISPIRE a España. Paso a las conclusiones. Canalizar, ella recomienda, como ven, canalizar la información a través de centros de información, realizar nuevos productos de divulgación, disponer de datos en línea. Se queja de que hay muchos datos que o están en PDF o no están en línea, con lo cual es necesario solicitarlos y pedirlos a demanda, con lo cual se entorpece mucho el flujo de información, y ella también es partidaria de que se implante el tipo de flujo de datos en bruto, que se llama, es decir, datos para ser reutilizados. Yo les recomiendo que a los estudiantes que aprovechen mucho todas las disciplinas que están relacionadas con la aplicación de las tecnologías de la información. Y este es el ciclo final, y nada más, porque no os quiero entretener. Muchas gracias.
doctor Ramos. Y bueno, seguimos con los participantes en esta mesa. Aclaro que omití hace ratito la síntesis curricular porque ya se había dado en la sesión de ponencias 1, que había sido luego inmediatamente, ¿no? Entonces pasamos a la síntesis curricular del doctor Rodríguez, el cual es doctor en bibliotecología y estudios de la información en la UNAM, es investigador de tiempo completo en el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas en el área de análisis y sistematización de la información, así como tutor y profesor de la maestría tanto presencial como a distancia. Y bueno, también ha escrito bastante en esta línea de investigación. Entonces le cedemos la palabra, doctor. Buenas tardes. Como diría el eslogan del fin de semana de los candidatos a presidente, tenemos muy poco tiempo para hacer la réplica de nuestras posiciones y vamos a tratar de ahondar en todo esto, ¿no? Bien, este trabajo que presentamos de manera conjunta, Egbert Sánchez Van der Schat y un servidor, pues igual una disculpa, en la mañana escuchamos una disculpa y tuvo un compromiso familiar que atender, estamos con él. Surge junto también con otro trabajo que hemos venido realizando en participación colaborativa con otros pares en la parte de humanidades, y aquí en este trabajo se conjuntan tres visiones, pero no estamos dando realce a ninguna de las tres, o sea, la que es bibliotecas digitales, organización de la información y políticas de la información, que son líneas de investigación que se tenían en el antiguo WIP, y nos surge esta temática de los entornos virtuales de investigación, que posiblemente muchos hemos escuchado de ellos, hemos tal vez participado de manera directa o indirecta en alguno de ellos, pero lo que nos trae aquí a intereses es cómo la tecnología de la información se puede utilizar para crear estos entornos virtuales de investigación. Dado que estamos en un seminario internacional, donde tenemos toda esa parte colaborativa con colegas españoles, colegas latinoamericanos y colegas nacionales, pues bueno, tratamos de retomar todo lo que está en uso, en boga, en cuanto a la tecnología de la información y la comunicación, y lo que, bueno, de un punto de partida que tenemos nosotros, no voy a ahondar, son los tres grandes temas que ustedes ven ahí, lo que son las tecnologías de la información, los nuevos medios y recursos, y el final, que es el entorno virtual, que es a donde vamos a entrar directamente. Lo que nos lleva es saber lo que es el proceso de investigación, ¿no? Partiendo de la idea de que somos asesores, directores, consultores en algunas investigaciones de tesis o de grado, pues lo que hemos visto que se usa la tecnología de manera aislada, de manera separada, pero ya a manera de lo que se va a generar a través del entorno virtual de investigación, pues nos va a dar toda esa conjunción de lo que está y se ha estado hablando en cuanto al uso de la tecnología, los datos, la información que se va generando, que se va categorizando en distintos software. Pues bueno, nosotros aquí tenemos que ver esta parte, lo ubicamos dentro del proceso de investigación y principalmente del proceso de la investigación documental. Caemos todavía mucho en estos momentos y desmiéntanme si estoy diciendo algo que no es verdad, que todavía les pedimos a los estudiantes que hagan las fichas, sus resúmenes y una serie de actividades para documentar su investigación, o para ir haciendo todo su proceso de investigación. Dentro del estudio que estamos haciendo, se va hacia la investigación documental y se hace la revisión de textos sobre investigación social, métodos de investigación y técnicas de investigación,
y todavía muchos de esos textos carecen de lo que es todo esta gama de oportunidades que se tienen con la tecnología de la información. Se pide que el estudiante haga una ficha bibliográfica, que haga una bibliografía, que haga sus resúmenes a través de las fichas de control y toda esa experiencia que para muchos estudiantes es tortuosa y a veces, como dicen, que ya es inútil. O sea, ¿para qué quiere uno un catálogo de fichas y después cuando está uno escribiendo el texto final se olvida de todo eso que redactó o tomó de nota en sus fichas, ¿no? Entonces, esa parte de la investigación documental donde se invita al estudiante a que vaya a las bibliotecas o a las hemerotecas físicas, sabiendo que ya hay bibliotecas y hemerotecas digitales y todo lo que hemos estado viendo en esto. Entonces, con ello queremos decir que cambia, ¿no? Todo nuestro entorno cambia, todas nuestras posibilidades de datos son mucho mayores, el acceso es mucho mayor, pero sí requiere de tener un control. O sea, de ese trabajo que se viene haciendo, como lo decimos aquí, del trabajo en solitario, ¿cuántos colegas que empezaron en ese trabajo solitario de investigación y participaban en los colegios invisibles, carteándose con algún colega y esperando esa respuesta por muchas décadas a veces, ahora se hace de manera casi inmediata, ¿no? Es difícil para todos aquellos que, ya nos decía el doctor Alfaro, crecimos dentro de la cultura libraria, pasar al mundo digital y entender todo este mundo digital y cómo poder operarlo de esa manera. Entonces, vemos que el modelo librario se va modificando, va tomando todo esto que ahora vamos a tener a través de accesos a recursos de información y a todo lo que hay. Tenemos entonces dentro de eso, quité la anterior para que no se distrajeran, o sea, para seguir la idea en el sentido de lo que vamos a ir viendo. ¿Cuáles son los nuevos medios y recursos que tenemos en la investigación en ciencias sociales? Pues bueno, aquí lo vemos, ¿no? El uso de recursos de información digital, y es todo aquello que se encuentra en el universo de información. Todo lo que ya vemos ya no es solamente el texto, gráficas, videos, audios, toda una gama de posibilidades a las cuales podemos recurrir y que se pueden ya documentar a través de nuestras investigaciones. Los contenidos digitales que los podemos encontrar en los repositorios institucionales o en las bibliotecas digitales. Está ahí donde viene toda esa parte que les decía, en el texto lo van a observar, donde se conjuntan esas grandes líneas de investigación, biblioteca digital, organización de la información, políticas de información. El siguiente punto que nos dice es el uso del software social, que justamente es toda la creación de las redes sociales. Algunos todavía no incursionamos en las wikis, en los blogs, en Facebook o en Flickr, en alguna de estas redes sociales, que lo que el entorno virtual de información nos invita a crear esa red social digital a través del principio que se tiene en estas redes sociales, que es usuarios, recursos y etiquetado, ¿sí? Entonces, de ahí se va a llegar entonces al entorno virtual de investigación de lo que se ha denominado como la e-ciencia o la electronic science, ¿sí? Bien, aquí vemos nuevamente todo. Aquí posiblemente ya dicen, bueno, ya la web 2 ya pasó a una etapa histórica, ahorita ya estamos en una web 3, se habla de que ya hay una web 4, y toda esa tecnología, todo eso que vemos aquí es reutilizarlo en función de lo que queremos para crear nuestro entorno virtual de investigación. Y bueno, ¿qué es nuestro entorno virtual de investigación? Nos sirve, como aquí lo vemos, para ampliar y divulgar la ciencia a través de la computación distribuida dirigida a científicos. Permite el desarrollo de instrumentos contenidos por medios de componentes informáticos. Es en unas cuantas palabras, como lo vemos aquí, es un marco en el cual se instrumentan servicios, recursos que interactúan íntegramente. Ya vimos lo que nos han mostrado a lo largo de este día, pues todo lo que se puede hacer con un software libre, todo lo que se puede hacer a través del acceso abierto. Y bueno, aquí nos dice que estos entornos virtuales van a integrarse por investigaciones. Aquí es importante también ver
pues, división que hay, ¿no?, entre las investigaciones que están en curso, con infraestructura disponible o por implementar con políticas y directrices estrechamente de colaboración. Recientemente, ayer estuvimos trabajando para crear unos seminarios de investigación y proyectos de investigación conjunta. Pues vendría al caso esta situación del entorno. ¿Muy rápido? Bueno, lo que es el entorno virtual no es lo mismo que el entorno del aprendizaje, ¿no? Vemos aquí quiénes son los países que han apoyado las iniciativas o proyectos en relación a lo que es el entorno virtual de investigación. Vemos que nuestro país y el español pues no tienen una presencia, ¿verdad? Pero bien, ¿qué es el entorno virtual de la investigación? Pues nos va a permitir apoyar la investigación, cumplir con la usabilidad y el acceso a la información, crear nodos de acceso que tengan la seguridad y la confiabilidad de la información que tenemos ahí, que sea compatible con los sistemas en que estén en el mercado, que soporte diversos esquemas de metadatos, lo que se ha insistido también, que sea interoperable, que sea extensible para las diversas rutinas y flujos de trabajo. Esto también nos va a dar que dentro de la óptica científica, que va a crear los foros o espacios para la comunicación interna, conocer las oportunidades de financiamiento y manejo de fondos, la colaboración interinstitucional, compartir resultados de investigación. Hace un momento nos mencionaban de esto los preprints y postprints. Esto es, todo lo que ya nos han mencionado lo podemos colocar dentro del entorno virtual de investigación, y pues toda esa posibilidad de servicios que nosotros podemos tener a través de ese entorno cuando nos sumemos al proyecto de investigación o nuestra investigación participe de todo este trabajo, ¿sí? Justo aquí hay, si tenemos estudiantes, aplicaciones para las becas, que justo el profesor o quien esté coordinando el proyecto sume donde hay becas, donde hay proyectos, el control de fondos, todo eso que posiblemente sí lo tenemos, ¿no? Si ustedes van ubicando todo esto, sí lo tenemos ya de cierta forma, pero lo tenemos por muchas partes y no creamos ese entorno en donde podemos tener acceso inmediato a esa información, ¿sí? Y bueno, para finalizar, voy a leer nada más, si me permite la moderadora, las conclusiones, que son como 10 cuartillas. Para finalizar, del planteamiento y de los argumentos expuestos, se reconoce que los nuevos medios y recursos que dan sustento al entorno virtual de investigación, tal como nosotros los abordamos, son tan solo un pequeño prototipo de lo que debería ser la nueva manera de comunicarse entre las comunidades científicas. Para que desde los estudios de la información se elabore un esbozo de una teoría práctica, deberíamos de tener en cuenta las relaciones entre los tres elementos interactivos que conforman una red social en línea y las interacciones que hay entre los contenedores de las colecciones, ya sea de las bibliotecas y repositorios digitales. Obviamente esto exige adoptar nuevas perspectivas disciplinarias muy diversas y sobre todo poder ubicar las aportaciones realizadas en un esquema explicativo, como lo han hecho comunidades científicas europeas, asiáticas y anglosajonas. Ahora bien, la experiencia demuestra que no es tan fácil. Cuando se está analizando un mismo objeto de estudio de diferentes disciplinas, existe una inevitable tendencia totalizadora a excluir implícita o explícitamente otras soluciones alternativas y complementarias. De ahí que el resultado suele ser, en el mejor de los casos, una simple yuxtaposición que poco o nada aporta a una comprensión general o integradora del fenómeno estudiado. Como comentario final sobre las TICs como transformadoras en los entornos de comunicación e investigación de las ciencias sociales, se desprenden importantes críticas a la intención de conformar un marco explicativo de los nuevos medios y recursos en los que las comunidades científicas pueden apoyarse para divulgar y difundir el conocimiento nuevo. En la interpretación que se hace desde los estudios de la información se conjuga, por ejemplo, conceptos provenientes de la organización de la información, la teoría de sistemas, la iniciación automatizada, el control del vocabulario, el lenguaje libre,
los esquemas que señalan los elementos básicos a considerar para la creación de una red social en línea o entorno virtual. Asimismo, somos de la opinión de que los entornos virtuales de investigación en nuestro país son incipientes debido a que no ha recibido atención por las comunidades científicas como en su momento se recibió el cambio de trabajo de investigación en solitario a comunidades entre pares. La mejor solución parece que es comenzar a trabajar más en el aspecto colaborativo y sumar las capacidades de los diversos investigadores y de los diversos mecanismos de coordinación entre pares con el firme propósito de crear la infraestructura con un apoyo sustancial de la investigación. Gracias, doctor Rodríguez. Y bueno, damos paso a la siguiente ponencia que nos las va a dar la doctora Guadalupe Patricia Ramos Fandiño, la cual está titulada como Fuentes Institucionales en México con colecciones fotográficas. Por favor, doctora. Brevemente la síntesis en lo que pone en su presentación. Ella es egresada de la licenciatura en bibliotecología de la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Su trayectoria profesional se ha desarrollado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. A partir de 1989 se inició en la educación bibliotecológica como profesora de asignatura. Ha ocupado diferentes cargos en la gestión académico-administrativa en dicha universidad, de la que actualmente es directora. Profesor investigador de tiempo completo y también ha publicado artículos en revistas de la especialidad bibliotecológica con la línea de investigación a la documentación fotográfica en México y tipología documental. Por favor, doctora. Sí, gracias. Una disculpa a todos ustedes que si bien mi ponencia no estaba programada para esta hora, estaba programada para la mesa de trabajo anterior, pero bueno, una disculpa por reunión, tuve una reunión de trabajo ayer a las 7 de la noche y fue imposible ya que pudiera venir a México ya muy tarde. Entonces bueno, trataré de ser breve, sé que ya es muy tarde y que están cansados, entonces pues bueno, trataré de leer las conclusiones entonces de este trabajo y como dice la doctora Brenda, mi línea de trabajo es la documentación fotográfica y no nada más la documentación fotográfica, sino la documentación audiovisual, sí con especial énfasis en lo que es la documentación fotográfica y que es una línea de investigación que en México ha sido poco estudiada, en general la documentación audiovisual y mucho menos la documentación fotográfica en México, y que esta línea de investigación se ha desarrollado en la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hace falta estudiar a la fotografía, la documentación fotográfica en México, la fotografía como fuente de información, la fotografía como documento social, la fotografía como patrimonio cultural también en México. Entonces es una línea de investigación que tiene mucho por estudiar y bueno, en esta ocasión pues voy a hablar sobre las fuentes institucionales en México con colecciones fotográficas. ¿Cómo puedo quitar que no me deja ver aquí la... Gracias. Bueno, y en México cada vez son más utilizadas las fuentes audiovisuales de información, especialmente las imágenes como recurso de información. Las fotografías también son muy utilizadas como evidencia histórica, política, social, científica y cultural, por lo que se ha convertido en una parte esencial del patrimonio cultural. Esto ha repercutido en la necesidad de conservar y resguardar este patrimonio, que ha generado instituciones especializadas como son archivos fotográficos, fototecas, bibliotecas e instituciones que se han dedicado al rescate, a la conservación, a la organización y difusión de todo este material fotográfico en cualquiera de sus formatos.
En México hay importantes colecciones fotográficas, existen más de 1 millón de documentos originales que reflejan más de 160 años, ya no sé 150 años, sino más de 160 años de historia en este país. Pueden presentar diversidad de temas como es de la vida cotidiana, industrial, modas, paisajes, etc. También personajes de la vida política, social e histórica que marcan transformaciones económicas y culturales en el país. Estos registros fotográficos cumplen 2 objetivos importantes. Uno es dar testimonio de la historia de nuestro país como parte de su memoria, y la otra, dar testimonio de la historia de la fotografía en México. El uso de la fotografía también como documento social ha permitido que haya una conciencia para preservar el material fotográfico como fuente de información, y se han desarrollado entonces importantes colecciones en instituciones académicas y de investigación, archivos estatales, municipales y también privados. Además, se han creado instituciones especializadas en la organización y sistematización del material fotográfico, pero bueno, a partir de la conciencia por la preservación, conservación y difusión del material fotográfico, se han creado diferentes instituciones, pero con diferentes objetivos. Por ejemplo, el Centro de la Imagen, que fue creado por Conaculta, tiene como objetivo la difusión de la imagen, más que la conservación y la sistematización de la misma. El Sistema Nacional de Fototecas, que lo conocemos como SINAFI, que fue creado por el INAH, también en nuestro país, fue creado para constituir un modelo nacional que dicte las pautas para la conformación de archivos en México. Y también tenemos el Archivo General de la Nación, con mucho material fotográfico, pero que se dedica más a la preservación del material, de este material, y una muestra de ello pues son todos los documentos que he editado y que en su mayoría pues van dirigidos a la conservación y preservación del material fotográfico. Bueno, después de exponer los antecedentes de esta investigación, se pretende alcanzar los siguientes objetivos: identificar el número de instituciones que cuentan con colecciones fotográficas, determinar la fecha de creación de las colecciones albergadas en las instituciones, y describir la forma de ingreso de estas colecciones a las diferentes instituciones. Consideré pertinente el saber cómo es que ingresan todo este tipo de colecciones dependiendo de una clasificación propuesta. Para la identificación de todas estas instituciones, se tomó como base el Directorio de Archivos, Fototecas y Centros de Información especializados en fotografía, editado en el 2001 por el Centro de la Imagen. Como ven, ya la fecha de publicación ya es muy antigua. De hecho, al final, en las conclusiones, pues bueno, menciono que debe de ser actualizado este directorio, que es muy completo, pero por la fecha ya necesita actualizarse. Y además de esta clasificación, consideré necesario incluir a todas aquellas agencias y bancos de imágenes que tienen como fin la venta de imágenes a la industria editorial y a la publicidad, y que por ese objetivo generan muchas imágenes fotográficas. Bueno, esta es la clasificación de las instituciones revisadas y que propone este directorio, y en el rubro 11 yo incluí lo que son las agencias y bancos de fotografía. Dentro de cada una de las clasificaciones propuestas se identificaron 121 instituciones que cuentan con imágenes fotográficas. Como ven ustedes, 24 pertenecen a la clasificación de agencias y bancos de fotografía, 18 dentro de la clasificación de archivos estatales y municipales, incluyendo el Archivo General de la Nación, y 14 corresponden a instituciones con colecciones fotográficas que pertenecen al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y entonces aquí se puede ver pues cómo el INAH se ha preocupado por la conservación de la imagen fotográfica. En la fecha de creación de las instituciones
de las colecciones fotográficas que están albergadas dentro de las instituciones, hubo algo que yo no esperaba, pero que identifiqué ahí, es que todas estas colecciones fotográficas que están albergadas dentro de departamentos, secciones, áreas, etcétera, en estas instituciones, pues tienen diferentes nombres. Unos son archivos fotográficos, otros colecciones fotográficas, fondos fotográficos, y todo esto lo único que hace es un problema denominativo, que se genere un problema denominativo y conceptual que tiene que ser estudiado. Como podemos ver, el 30% de las instituciones desconoce la fecha de creación de sus colecciones fotográficas, que puede ser que por el cambio de personal y que con este cambio no hayan dejado registro de cuándo se creó la colección o cuál fue el primer fondo que ingresó a la institución. Podemos ver que en la década de los 60s y de los 70s fueron pocas las instituciones que crearon colecciones fotográficas, pero a partir de la década de los 80s y de los 90s había una preocupación de las instituciones por crear dentro de su organigrama algún departamento, área o sección para conservar la imagen fotográfica. Bueno, dentro del ingreso de fondos fotográficos a las instituciones, no voy a verlos todos por el tiempo, pero bueno, entre los archivos estatales y municipales, las colecciones o archivos que custodia el Archivo General de la Nación, así como los que resguardan los estatales y municipales del país, se originan principalmente de la transferencia de varias dependencias gubernamentales, de la donación de colecciones privadas para que éstas sean conservadas y además de ser utilizadas para la investigación histórica. También de la realización de concursos para el rescate de colecciones privadas, y esto es algo que están haciendo la mayoría de los archivos estatales y municipales. Están haciendo concursos en los que aquella gente que participa o dona la fotografía o dona la imagen de la fotografía, y así es como van aumentando la colección de sus imágenes fotográficas. Al donar la colección fotográfica, bueno, tenemos el original y todavía se puede estudiar el formato de impresión, pero cuando dejan una imagen se pierde para la investigación histórica, sobre todo lo que es el formato de impresión. En las instituciones de educación superior y de investigación, han generado sus acervos con el fin de cubrir sus necesidades didácticas, es decir, como apoyo a la investigación y para el registro de sus actividades internas, es decir, para el registro de sus congresos, de sus seminarios, etc. Y también se han generado dentro de estas instituciones archivos históricos universitarios a iniciativa de los rectores de estas universidades, con el fin también de reunir los documentos de fotografía que existen, y por donaciones por particulares. Bueno, son muchas las clasificaciones que por llegar tarde sí castigan. Bueno, entonces finalmente, ¿cuáles son las formas de ingreso comunes que se identificaron en toda esta clasificación? Primero, de la compra realizada por las instituciones a particulares, que no es muy común, no es muy frecuente, pero existe. Algunas instituciones han adquirido por esta vía sus colecciones. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Fototecas se creó con la compra del archivo Casasola en 1970, que fue vendido, por cierto, en 70 millones de pesos, ¿no? Entonces, son pocas las instituciones que pueden adquirir por este medio las imágenes fotográficas. También de fotografías generadas por las propias instituciones con el fin de documentar sus actividades e investigaciones, de donaciones por parte de particulares, que es la forma más común de ingreso de estas colecciones, de la transferencia de expedientes con imágenes fotográficas de diversas instituciones gubernamentales, que es el caso que se da en los archivos municipales y estatales y en el Archivo General de la Nación, y de concursos realizados por las instituciones. Y bueno, a manera de conclusión,
No obstante que el Directorio de Archivos, Fototecas y Centros Especializados en Fotografía tiene una clasificación muy completa de estas instituciones, es necesario complementarla con algunos rubros que no fueron considerados. Por ejemplo, las agencias y bancos de fotografía, que cuentan con una producción de imágenes que son utilizadas en su mayoría por la industria editorial y publicitaria. La adquisición de fondos mediante la donación resulta común en todas las instituciones, tanto públicas como privadas. Varios fondos se han adquirido gracias a la generosidad y conciencia de donadores que buscan que sus colecciones sean conservadas y también la utilidad práctica para la investigación. También de los concursos que algunas instituciones realizan actualmente en provincia y localidades pequeñas, y la adquisición de acervo por medio de la compra es difícil. Se carecen de recursos económicos suficientes para la compra de acervos documentales valiosos, y debido a esta situación muchas de las colecciones importantes se encuentran en bibliotecas de universidades extranjeras. Gran parte del acervo histórico fotográfico de nuestro país se encuentra en bibliotecas universitarias de los Estados Unidos, en museos en París, y eso es una pérdida significativa para la historia gráfica de México. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Ramos Fandiño. Y bueno, pasamos 5 minutos para preguntas. También tienen oportunidad los ponentes aquí. Por favor, doctor. Para la doctora Patricia Ramos, este estudio bueno, está referido a colecciones en soportes tradicionales por la estructura y cómo está, pero me gustaría saber si algo de esto contempla o piensa contemplar a los acervos o colecciones fotográficas que ya se encuentran ahora en soportes digitales, porque yo me imagino que en México, como en otras partes del mundo, simplemente desde que se popularizó la fotografía digital en la última década, debe de haber ya tantas o más imágenes digitales en las colecciones de las que se crearon en 150 años de fotografía tradicional. Y por supuesto que estas colecciones nuevas pues, también forman parte de nuestra historia, nuestros quehaceres, están tomando registro de lo que sucede, personas, sitios, situaciones en el país, y formarán parte del acervo fotográfico. Y bueno, ¿se contempla, no se contempla? ¿Cuál es la postura? ¿O será otro estudio? O sea, un poco cuál es la visión con toda esa otra mitad que tiene que ver con fotografía digital. Sí, que claro, esto genera otra línea de investigación también, que es la fotografía digital. En este momento yo nada más me aboqué a las colecciones fotográficas impresas, pero sí, de hecho en septiembre tenemos un congreso también con varios colegas españoles, en donde voy a hacer una ponencia que es de la fotografía impresa a la fotografía digital, y cuáles van a ser también los nuevos métodos de organización de la fotografía digital. Y de preservación, claro. La gran mayoría de las colecciones también que yo identifiqué en todas estas instituciones que se presentan, mucha fotografía es histórica. De hecho, el Sistema Nacional de Fototecas, que se creó para hacer el modelo de una fototeca a la hora de que vemos su modelo de organización de bibliotecas, lo presenta, pero para la fotografía histórica, no para la fotografía digital. Entonces son nuevas líneas de investigación que se tienen que ir creando, y que bueno, yo tomé esa línea de investigación a partir de mi tesis doctoral, que estudié todos los archivos con colecciones fotográficas en México, y que bueno, de ahí, a partir de eso, pues bueno, se generará otra línea de investigación. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Por favor. Gracias. Bueno, esta pregunta es para el doctor Ariel. Sin duda, bueno, se han utilizado diferentes tecnologías de la información hoy en día, quizás de manera formal o informal,
se utilicen en mayor o menor grado, pero principalmente en la parte de la investigación. A mí sí me llama mucho la atención que ya es muy fácil subir artículos, o incluso entre los investigadores pues, que estén haciendo un intercambio, digamos, informal de recientes conocimientos que hayan adquirido. Y eso en lo particular a mí me llama la atención cómo se va de alguna manera a través de esa comunicación informal, se va desplazando un poco a la parte de la biblioteca. Y mi pregunta en específico sería, ¿de qué manera podemos a través de esa, sin dejar de utilizar todos estos recursos electrónicos, toda esta nueva tecnología que sin duda pues hace mucho más rápido el acceso al conocimiento, de qué manera se puede pues integrar nuevamente a lo que es la biblioteca como un centro en donde se puede obtener toda esta información ya de una manera entre formal o informal, pero de tal manera que pues no se olvide que finalmente la biblioteca sigue siendo este aspecto importante y este gran repositorio para muchas de estas investigaciones. Bien, justo en el texto hablamos de esta situación del tránsito, ¿no?, de la biblioteca tradicional a la biblioteca digital, y uno de los puntos de conexión que está en esto, dentro de lo que tenemos en el texto, es el catálogo. ¿Sí? El catálogo que de cuarta generación, que es el que se le está llamando la Next Generation of Catalog, incorpora todas las posibilidades de poder transportar la información que nosotros tenemos de manera ya física, o hace un momento el doctor Garduño mencionaba del modelo bibliográfico, y Marc está transformándose a un Marc XML con unas potencialidades de llegar a reutilizar toda esa información dentro de la web semántica. Entonces para nosotros justo el catálogo ha sido siempre nuestro conector entre colección y usuario. Entonces este nuevo catálogo lo que está incorporando ya en sus nuevas posibilidades es todo el uso del software social, ya redes sociales, tecnología móvil. Toda esa información ya se está incorporando a lo que ya se tenía trabajado hasta antes de toda esta explosión del uso de la tecnología, y la biblioteca justamente va a tomar esa dimensión. O sea, ¿cuándo es el repositorio digital importante del entorno virtual de investigación, y cuándo la biblioteca digital va a poder, a través de las búsquedas federadas, a través de todos los servicios que tenemos, tanto locales como externos, poder hacer que todo en ese entorno se llegue a las dos posibilidades, tanto a lo que es la biblioteca digital como a lo que son los repositorios institucionales, y poder compartir lo que nosotros tenemos en ese entorno con nuestros pares, porque justamente aquí lo que se va a ver es esa compartición de recursos, ¿no? Si yo no tengo bases de datos especializadas, tú sí los tienes, permíteme a través de ese entorno virtual poder hacer uso de esos servicios, pero yo cuento con estas bases de datos de imágenes o esto que nosotros no tenemos, o software que han sido desarrollados para ciertos trabajos ya colaborativos. Doctor Garduño. Sí, Roberto Garduño, justamente dijiste la palabra clave. De hecho, se están desarrollando en el mundo y en México, lo está trabajando la doctora Frida Díaz Barriga, las redes colaborativas de investigación, que por supuesto uno de los sustentos de mayor importancia de estas redes son justamente la biblioteca y los repositorios. En ese sentido, les propondría que tuviesen una plática con ella y su cuerpo de colaboradores. Creo que es un proyecto muy interesante y está apenas en inicio. Entonces, si ustedes también están iniciando esto, sería muy interesante que intercambiaran conocimiento, que intercambiaran ideas, etc. Y más que el asunto de virtualidad, yo me iría más bien por las redes colaborativas de investigación, porque la virtualidad no está sustentada teóricamente, y es lo que yo estoy prácticamente
tratando de aportar un poco en lo que pretendo más adelante publicar. Sí, muchas gracias. Y bueno, realmente esta primera inquietud surgió de un trabajo colaborativo que estábamos desarrollando y decíamos, bueno, tenemos tanta información, estamos participando distintas instituciones, de qué manera que sea compatible, ¿no? y compartir todo eso que ya nosotros tenemos a través de algo que nos permita no estar navegando, sí, yo tengo Facebook, o sea, pero yo no lo tengo, o sea, yo no es que no lo tenga, sino que es una situación, eso es un medio de comunicación, o sea, yo tengo experiencia en blogs, yo desconozco lo que es el blog, entonces esas partes que dicen, bueno, ya es un trabajo colaborativo, una wiki, ya dentro de un entorno o una red colaborativa, pues va a tomar una dimensión distinta a la red social pública que todos conocemos, porque justamente se van a trabajar entre pares, se va a generar productos, se va a tener una serie de contactos de investigación que van a enriquecer a quienes estén participando en ese entorno. Bueno, yo creo que esta mesa, tanto la primera parte como la segunda, nos ha dejado una serie de interrogantes, las cuales, bueno, además de nuevos objetos de investigación vistos desde diferentes aristas sobre problemas similares y que nos van a permitir pues la colaboración, el intercambio de ideas y nos brindarán la oportunidad de la cooperación en proyectos de investigación pues similares. Y bueno, para los estudiantes, pues nuevas ideas para trabajos o proyectos dentro de estos temas. Les damos un fuerte aplauso aquí a los participantes, al doctor Fernando Ramos Simón, a el doctor Ariel Alejandro Rodríguez García, por favor, un aplauso, y a la doctora Guadalupe Patricia Ramos Fandiño, y a todos los asistentes por habernos acompañado.